Bueno, gente, aquí estamos de nuevo con una nueva cara o un nuevo jugador que nos da el mercado, que parece que se está agitando en clave rojiblanca. Max Giffer, ahí lo tenéis, 24 años, centrocampista del Feyenoord. Le conocemos porque incluso nos marcó gol en esta edición de la Champions. ¿Y por qué es noticia este jugador? Porque en el día de ayer saltó la noticia, valga la redundancia, en el Sport, en el diario Sport, Tony Juan Martí, Sancris, que decía que el Barça era uno de los objetivos del Barça, este joven mediocentro holandés, pero que parece que el Atleti está acelerando. Yo no sé qué tipo de fiabilidad le das tanto a la noticia, la posibilidad de la noticia, digamos, y al redactor, al periodista que la da, que es Tony Juan Martí, San Cris. Bueno, sí es cierto que todos sabemos que el Barça estaba buscando ese perfil y yo creo que Tony es uno, bueno, no lo conozco personalmente, pero sí es uno de los más conocidos en el mundo Barça. Entonces, también por un poco de ilusionarnos, voy a darle fiabilidad y que ojalá sea así. Y hablando de ilusión, San Cris, pues quería que nos comentaras un poquito sobre el jugador, porque, bueno, por más que, como decía, ya ha jugado contra el Atlético de Madrid, juega con Holanda, como vemos ahí en la imagen, es internacional con su país, con Países Bajos, pero si tuvieras que decir o destacar tres o cuatro puntos por los que nos podríamos ilusionar en caso de que este jugador llegara, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que más te gusta del holandés? Pues mira, voy a empezar por el principio. Es una cosa que evidentemente la posición de 5 que demanda el Atleti necesita esta virtud y es la anticipación. O sea, un jugador que tenga cierto físico, pero sobre todo que sepa anticipar. Ya lo vimos en el partido contra el Atleti de Champions. Bueno, realmente los de la fase de grupos, que es un jugador evidentemente más capacitado con balón y con muy buen rango de pases y selección de pases, pero sobre todo en tema anticipación. De hecho, hay un dato que a lo mejor lo vamos a dar después. Luego Eh, vamos con ese dato porque es el dato que os va a convencer a todos de que este podría ser la mejor opción posible para el 5 de Atlético de Madrid. Pero como decía Sancris, pues bueno, lo tenemos ahí en pantalla ya, 8.9 recuperaciones por 90 minutos, son muchas recuperaciones. Por ahí anda el dato que decíamos, luego os lo sacamos. 27% de sus pases totales son progresivos, es decir, van hacia adelante, avanzan terreno de juego. Por ejemplo, por poneros una comparativa, Coque en esta métrica está en torno al 23%, 24% de sus pases. Entonces, bueno, va por delante del actual 5 de Atlético de Madrid. 54% de duelos ganados, que no está nada mal. Y esa precisión al pase, Mario, hemos estado hablando antes de iniciar este vídeo. Nos recuerda a alguien por ahí, ¿no? Nos recuerda a alguien, sobre todo, un 88, se le ve espigado, buena calidad con balón, posicionalmente también. No sé a quién nos recuerda. Sí, como tú dices, lo hemos estado hablando un poquito antes, ¿no? Y por el tipo de cuerpo, por el físico, incluso por un poco el estilo de jugar, y a lo mejor por eso estábamos hablando antes de que también era uno de los objetivos del Barça, nos recuerda a Sergio Busquets, el jugador de ahora Inter de Miami, de mucho paso, mucha trayectoria en el Barça, y por las cosas que le vemos, por su estilo de juego y lo que tú dices, sobre todo por ese físico, ese cuerpo espigado también, delgado, pues nos recuerda un poquito a Sergio Busquets. Sí, un Busquets de hacendado, vamos a decir, ¿no? Tampoco vayamos aquí ahora a vender, ¿no? San Cris, estamos viendo en imagen ya acciones suyas, estamos viendo que es un jugador que tiene un decente golpeo de balón, que tiene técnica para combinar, como veíamos en ese pase ahí elevado, que tiene gol, por lo menos a balón parado, al final un jugador que tiene 188 centímetros de altura, pues hostia, es peligroso a balón parado, como se vio, como decíamos antes, con el Atlético de Madrid, aquel gol de cabeza allí en Feyenoord, ¿no? En Rotterdam. Y Sancris, ¿qué cositas le ves tú que no tengamos, a lo mejor? ¿Dónde, como decíamos antes, ¿no? Puntos a destacar, pero que en la actual plantilla de Atlético de Madrid, ¿qué tiene que no tengamos ya? Mira, lo acabas de comentar tú, disparo. De hecho, fíjate, yo cuando descubro el jugador, que es la temporada pasada, en cuartos de Europa League contra la Roma, el gol que mete en el partido de ida es un disparo de media distancia, Sí, justo en la frontal, y es una volea, un ¿no? Volea ah, mordida, ¿no? sí, sí, es justo una de las cosas que necesita el 5 del Atleti. Es cierto también que, bueno, el disparo, como venías comentando tú también, es algo que puede mejorar, porque sí es cierto que tiene esa intención de disparar cada vez que recoge el balón, pero yo creo que si tuviera registros más altos de intentos de disparos,
pues tendrá registros más altos de goles. Porque es cierto que, bueno, con el Feyenoord, como es un equipo muy ofensivo, más allá de jugar de pivote, pues al final se acerca mucho al área. Y yo creo que en el Athletic eso sería ideal. Yo, la verdad, estábamos hablando antes de comparativas. En el Atlético de Madrid, si le tuviera que comparar con alguien, lógicamente le compararía con Pablo Barrios, ¿no? Porque al final es un jugador que es box to box, vamos a decir, ¿no? Dentro de la posición de 5, ¿no? Que podría ser el más defensivo, ¿no? De la medular de Atlético de Madrid. Pero esa llegada, como decía Sancris, también ganador de duelos. Y hablando de comparaciones, Mario, le vamos a comparar un poquito con el otro 5, el otro medio centro, que parece que está sonando con más fuerza para el Atlético de Madrid que nosotros, que el argentino Guido Rodríguez. Tenemos ahí la comparativa en pantalla. Precisión al pase están bastante similares. En duelos ganados le gana el holandés. En recuperaciones también por 90, un poquito más el holandés. Y en tackles, es decir, en meter el pie, en robar, ahí ya Guido, lógicamente, le supera. Estos datos que estamos teniendo en pantalla son de competiciones europeas, tanto de Europa League, Guido Rodríguez, como de Champions, Biffer. Entonces, Mario, yo no sé tú de los dos, por lo que les has podido ver, sobre todo a Biffer, entiendo que la habrás visto contra el Atleti los 2 partidos y poco más, como en mi caso, Sancris la ha visto un poquito más. A Guido, que sí que le tienes visto, Mario, ¿con cuál de los dos o qué perfil te interesa más? También cuidado las edades, ¿no? 30 años, 24, ¿qué opinas? Sí, como tú dices, al final a Guido le tenemos más controlado porque, bueno, juega en nuestra misma competición y al final pues se sigue más. Y a Biffer lo hemos podido ver esos poquitos partidos contra el Atlético de Madrid y en mi caso poquito más porque no me da la vida ya para seguir hasta la liga holandesa. Pero Sí. bueno, hablando un poco de la pregunta que me lanzaste, ahora lo voy a lanzar a vosotros también, a ver con qué futbolista os quedáis. Yo personalmente, por el tema incluso de la edad, yo antes preferiría a Biffer, porque estamos hablando de que la plantilla del Atleti es una plantilla que está bastante envejecida, que igual necesita algo más de sangre nueva. Y sobre todo también por el tema de la progresión, ¿no? Ya no de la progresión de edad, sino también de la progresión de intentar jugar más hacia adelante. Yo creo que Guido al final es un pivote un poco más posicional y a lo mejor el Atleti lo que necesita es un poquito más ese ir hacia adelante con un jugador como Biffer, que pues eso, que venga, que traiga un poquito de savia nueva, que como dice Sancris también puede hacer gala de esos disparos que hace desde media distancia cuando recoja algún rebote en el área. O sea que yo si tengo que elegir, si fuese Andrea Berta, preferiría o priorizaría el fichaje de Biffer. No sé vosotros cómo lo veis. Yo, Sancris, estamos hablando aquí de qué preferimos, qué no. Hablamos de la edad, pero también hay que hablar del precio y del club en el que está, ¿no? Del Feyenoord. Yo no sé si tú tienes ciertos conocimientos en cuanto a eso. Tenemos en la imagen valor de mercado 18 millones. En la noticia de Sport decían en torno a 25 millones, un poco más, un poco menos, que podría salir. A mí me parece mucho dinero, sobre todo para el mercado de invierno. Tú, Sancris, conociendo al Feyenoord, conociendo al mejor al jugador, conociendo al Athletic, ¿cómo es este posible fichaje? Bueno, lo primero es que aunque el Feyenoord sea un histórico de Holanda, que ahora compita todos los años en competición europea, no deja de ser un club que realiza talento y es un club vendedor. Mismamente, por poner un poco en contexto, la última venda así grande, aparte de Kokchu, que fueron, no recuerdo cuántos fueron, si fueron 30, pues otros 30 fueron por Sinisterra. O sea, digamos que se mueven un poco en ese baremo, ¿no? Con estos futbolistas jóvenes. Entonces, para invierno, evidentemente, me parecieron una pasada. No creo que esté sobrepagado, pero sí creo que es un No, me parece un precio perfil justo, más. ¿eh? Me parece un precio... Sí, a mí me parece justísimo. Creo que es acorde al potencial y al nivel que está dando con el Feyenoord, pero sí que lo veo más para verano. Y si me permites, quiero añadir una cosa que no he dicho antes, así muy poquito. Dale. Antes he dicho que, bueno, podía mejorar en tema de disparos. El físico yo creo que también es importante. Quiero decir, él tiene buen físico, pero no deja de ser competición holandesa, donde es una liga muy técnica, con jugadores muy técnicos y el físico no le ayuda tanto. Si da el salto a España, ya sea ahora o ya sea en verano o cuando sea, evidentemente tiene que mejorarlo. Porque sí es cierto que Guido, aunque sea mucho más mayor, tiene ese músculo que necesita Sí, también sí. del Atleti. Está Y más él hecho, ¿no? lo Más hecho, debería desarrollar. más... Sí. Sí, él Cuidado, si cuidado, llega... porque yo estoy formándome antes de iniciar el vídeo y sí que se habla mucho, por lo que he podido leer, que este año ha dado un salto cualitativo, sobre todo en esto que acabas de decir, porque yo he estado mirando sus datos en competición europea, el año pasado en Europa League, este año en Champions, y bueno, lo veíamos ahí antes con Guido, ha ganado el 53% de sus duelos, el año pasado, por ejemplo, ganó solo el 37%. Entonces estamos hablando de que, como bien dice Sancris, tiene que crecer y ya parece que esté creciendo,
porque vamos a ir a la parte final en cuestión del vídeo, y para mí lo más interesante, lo que pudimos ver en su doble enfrentamiento con el Atlético de Madrid. Ahí tenéis en pantalla los datos de los 164 minutos que disputó tanto en el Metropolitano como en Rotterdam, y cuidado el dato, y es que ganó el 69% de sus duelos contra los centrocampistas del Atlético de Madrid, San Cris. Entonces, Es una buena. ahí ya le estamos exponiendo en un cartel de máxima exigencia Champions contra un equipo como el Atlético de Madrid, y no sé si eran 12 de 16 o algo así, pero fue una locura, destacando el partido en Holanda, que ahora comentaremos. Entonces, Mario, yo no sé si recuerdas tú al número 20 del Feyenoord, pero bueno, lógicamente, como ya hemos dicho, lo recuerdas por el gol que marcó de cabeza, pero a mí me dejó buenas sensaciones. Yo no le conocía y dije, este chico, espigado, tal, me da buena vibración. A mí me dejó buenas sensaciones, también me cabreó mucho su gol, porque sí que es verdad que recuerdo su gol, Sí. un centro, hay un córner pésimamente defendido como el Atlético, como venimos viendo últimamente. Sí. Y sí que un gol muy parecido al de Mario Hermoso el otro día en la Supercopa, por cierto. Sí, si lo recuerdas, ¿no? Así desde parado. Sí. Además, una parábola, me acuerdo, cogió el balón en una parábola. Fue un buen gol, pero sí que es verdad que bueno, dice, joder, esto hay que defenderlo mejor, ¿no? Pero bueno, sigue quitando el gol también, que fue un poquito pues el premio, ¿no? Yo, lo que tú dices, los detalles que le pudimos ver a las acciones técnicas, sí que es verdad que, como tú dices, yo es un jugador que no tenía controlado. De hecho, porque me parece que allí en Rotterdam sale como suplente. No, titular de los dos partidos. Sí. Pues número 20. Fue cuando le hicieron alguno de los primeros planos. De hecho, pensaba que era hasta más joven de lo que en verdad es. Sí. Es verdad que tiene una cara como más joven. Y lo que tú dices, los detalles que le pudimos ver tanto aquí en Madrid, que además le vi en directo, que estuve en el campo, y luego allí en Rotterdam también, a mí es un futbolista que me gustó bastante. Estaba mirando sus números de aquel partido allí en Holanda. Bueno, una locura. 91 acciones con balón, jugó los 90 minutos, 88% de precisión al pase, 9 duelos ganados de 12, es decir, una locura ahí en cuanto a poderío al duelo. 3 intercepciones, 3 tackles, y cuidado, porque aquí viene el dato de los datos. En ese partido realizó hasta 15 recuperaciones de balón. Os pongo el mapa en pantalla. Ya lo veis por todo el campo, es decir, se hartó a pasar la escoba, se llevó todo. Más allá de ganar duelos, también recuperó balones. Más allá de ganar unos contra unos, también recuperó. Y cuidado, porque aquí está el dato que a mí me parece súper relevante, que te lo tiro, San Cris. En este partido realizó el récord de recuperaciones en un mismo partido de un jugador en esta Champions. Es decir, Mats Wiefer tiene el récord de recuperaciones en un encuentro en esta edición de la Champions. Un dato que habla solo, San Cris. Sí, y es que seguimos hablando de eso, de que es Champions. O sea, sí es cierto que, bueno, pueden decir, no, Liga Holandesa, te mostramos datos de Champions, te mostramos datos de cuando juegan contra nosotros, que no es por hacernos de menos, pero es que era el partido prácticamente más importante de toda la fase de grupos del Feyenoord, Sí. Y realizó una auténtica masterclass a pesar de perder. Pero es que ya se vio en el campo, no ya por los datos, que, bueno, siempre están para acompañar y por suerte sabemos ponerlos en contexto, es que su partido, no voy a decir antológico, pero fue increíble, estaba en todos lados. O sea, recuerdo pocas actuaciones de jóvenes que demostraran tanto en tan poco tiempo. Justo en los 2 partidos que jugó contra nosotros, pues yo también tengo recuerdo, como decía Mario, del partido de ida, que yo también estuve en directo, y fue uno de los que más me gustaron, que sí es cierto que lo tenía más controlado, pero es que por eso no dejó de maravillarme. Tú ya ibas con la lupa puesta en ese partido, ¿eh? Ibas ahí ya con los prismáticos para verle. Además, no era el único, pero sí. Sí, por cierto, yo también estuve en el partido, hicimos hat-trick, ¿no? De Metropolitano, pero cuidado, es que ese mapa de recuperaciones, seguramente muchas de las recuperaciones altas que realizó el Feyenoord en ese partido, que por cierto, ya que estamos, os invito a todos a que os lo volváis a ver y que os fijéis en él, porque he estado viendo un ratito y ha sido como, joder, está en todos lados, y 5 de esas 15 son en campo contrario, y lo que os decía, el Atlético en muchos momentos se sentía ahogado en salida, sobre todo en la primera parte. Seguramente gran parte de la culpa la tenía pues este jugador, que hoy en día es futurible, o parece que el Atleti está apretando por él. Cuidado, estamos analizando un rumor de mercado, estamos analizando una noticia del diario Sport, no estamos diciendo que la semana que viene vaya a ser jugador del Atlético de Madrid, que ojalá, porque yo creo que estamos llegando todos a la conclusión
de que sería una gran incorporación para el Atlético de Madrid y sobre todo que es algo o un perfil de futbolista que ahora mismo la plantilla adolece, que no tiene. Y ya os voy a lanzar el último dato para que os termine de convencer, que es el siguiente. Hemos dicho, hostia, hizo 15 recuperaciones contra el Atlético de Madrid en el partido en Holanda. Este tío tiene que estar entre los líderes, o entre el top 3, top 5, top 10 de recuperaciones. Y efectivamente, ahí lo tenéis en pantalla. Solo Lucas Torreira, que nos suena, ¿no? Que nos suena. A lo mejor con no muy buena, ¿no, Mario? No, tampoco... Bueno, yo le recuerdo, le tengo un buen recuerdo. Le recuerdo un gol a Osasuna y luego el paso por aquí, campeón de Liga. Campeón de Liga. Pero bueno, ya... Lo tengo no lo recuerdo de él, pero sí que, como tú dices, ¿no? Que a lo mejor estaba por ahí, ¿no? Y ahora de repente nos lo encontramos aquí. Sí, total. Yo cuando lo he visto me ha resultado gracioso. Pero más gracioso todavía, por cierto, como veis en pantalla, Max Biffer es el segundo jugador de esta Champions con más recuperaciones de balón, 50, solo le supera lo que decíamos, el uruguayo, ¿no? Lo más gracioso todavía me parece lo de abajo del todo, Sancris, que lo que dice la gráfica es que para ver un jugador del Atlético de Madrid en este ranking de recuperaciones en la presente edición de la Champions League, tenemos que ir hasta el puesto número 63, es decir, hay 62 jugadores con más recuperaciones, con las mismas o más recuperaciones que el líder en recuperaciones del Atlético de Madrid en esta Champions, que es Mario Hermoso con 31. Entonces, Sancris, esto nos dice una cosa bien clara, ¿no? Sí, desde luego. Venimos hablando ya hace ya tiempo, incluso desde el principio de temporada, que se veía mucha fragilidad defensiva y dice, joder, tener que bajar hasta tan bajo en la tabla, porque en la posición 63, hombre... Es mucho, ya te lo digo yo que he estado mirando y seguramente el Atlético de Madrid sea el equipo más bajo en salir por primera vez, seguro, vamos, 100%. Sí, sin duda. Y esto hablando del Cholo, pues hombre, no habla muy bien. O sea, habla bien de que se ha hecho un cambio de estilo, pero sí es cierto que, bueno, también como decimos, la manta te tapa quizás el cuerpo, pero no te tapa los pies, ¿no? O sea, no puede cubrir todo. Sí, no cubre cabeza y pies, no llega para las dos cosas, es demasiado corta. Sí, pero, entonces... no sé, cuidado ahí porque, hombre, también, a ver, tenemos que contextualizar un poco porque al final son totales, ¿no? Totales, recuperaciones totales. Es muy llamativo el dato, también... Bueno, te quiere decir también que el Atleti habrá tenido mucho balón, entonces tampoco habrá tenido que recuperar tanto, que eso también es una realidad, pero el Feyenoord también es un equipo poseedor de balón, no es un equipo precisamente que ande siempre detrás de la pelota. Lo vimos aquí en Madrid. Exacto, Mario, y te habla que a lo mejor el centro del campo del Atlético de Madrid no tiene un jugador, no tiene uno que sea un ganador de duelos y que sea un recuperador de balones, porque si no, estaría más arriba en esta lista por encima de un defensa, ¿no? Como Mario Hermoso. Entonces, Mario, está muy bien que esté tu tocayo por ahí, pero preocupa, es un dato que preocupa, ¿no? Preocupa, sí, lo que tú dices, por lo menos un perfil, ¿no? De encontrarte un poquito más alto en la tabla, sobre todo por eso, porque es que al Atleti yo creo que se le está notando mucho que no tiene ese perfil de jugador. Es decir, vamos a decirlo con... Simplemente, lo vamos a definir con claridad. Si Pablo Barrios no se hubiera lesionado contra la Lazio y hubiera jugado toda la edición de la Champions, seguramente aparecería un jugador que sería él por encima de los 62 estos que estamos hablando. No te digo que estuviera en el top 10, pero seguramente Pablo Barrios habría acabado pues top 20, top 15, top 10, algo así seguro. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque al final es ese jugador el que le falta al Atlético de Madrid. Entonces, gente, yo creo que ha estado interesante. Vamos a ver si en los próximos días sigue sonando. Entonces ya intentaremos hacer algo un poquito más profundo. Traeremos a algún experto, como hicimos con Almada, que por cierto os recomendamos ese vídeo. Lo publicamos ayer y está bastante interesante, sobre Thiago Almada, el argentino de Atlanta. Y bueno, yo como conclusión final os la voy a pedir ahí cortita y al pie. A mí me convence. ¿A ti, Mario? Me convence. ¿Sancris? Totalmente de acuerdo con vosotros dos. Y ahora, el siguiente paso. ¿Creéis que el Atlético de Madrid puede poner el dinero que piden por este jugador? ¿O cómo lo veis? ¿Mario? ¿Sancris? Viendo a lo que nos tienen acostumbrados, no. Pero, quién sabe, ¿no? ¿Vale? ¿Sancris? Mira, a ver, posibilidad existe, o sea, ellos tienen la posibilidad y son la capacidad de poner el dinero. Ahora las intenciones, viendo los últimos, no ya los últimos años, sino décadas y décadas, es que la inversión es la justa e incluso menos. Entonces, hombre, muy esperanzador no es, pero bueno. Bueno, yo vengo a ser la voz de la esperanza. Yo creo que al final la dirección deportiva del Atlético de Madrid, por mucho que al final
se nos llene la boca de críticas, ¿no? No son tontos, saben que falta un 5. Yo creo que es un perfil muy interesante por edad y por precio, porque al fin y al cabo, hoy en día, bueno, vimos lo que costó Ugarte, por ejemplo, al PSG, ¿no? Entonces, por cualidades, por momento de su carrera, por equipo en el que está, por liga en la que está, porque seguramente quiera dar un paso adelante, creo que es un perfil de jugador que encaja a la perfección con el Atlético de Madrid. Creo que es, en torno a lo que juega el Atlético de Madrid, un 5 bastante apto para la idea actual, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, un 5 como Kondogbia a lo mejor ahora mismo no encajaría, ¿no? Un pivote tan defensivo, ¿no? Tiene que aunar un poco esa exquisitez técnica con ganar duelos, recuperar y tal, y yo creo que en Biffer lo tenemos. Entonces yo creo que podría ser un perfil totalmente idóneo y que si el Atlético de Madrid tuviera que poner dinero, yo creo que mínimo tendría que dejarse una cantidad así, porque no vas a encontrar un jugador titular para el 5 por menos de 20 millones, es imposible. Entonces yo creo que tocará romper la hucha y creo que esta opción, sin lugar a dudas, sería una de las mejores.